ya no va a ser un buen intercambio gaseoso, ¿no? Por ende, no va a llegar la misma cantidad de oxígeno a todas las células del cuerpo. Por ende, el paciente va a sentir que le falta el aire, su saturación va a bajar, ¿no? Está oxigenando menos, está hipoxémico. Entonces, estas alteraciones, los mecanismos anormales van a causar cambios en la estructura, en la forma y el funcionamiento del órgano o sistema, ¿cierto? Todo eso lo vamos a ver en fisiopatología. Y bueno. Podría ser como en el caso de las personas que presentan secuela del COVID. Claro, los pacientes que quedaron con secuela de COVID tuvieron ya alteraciones estructurales, ya muchos de ellos permanentes, ya les queda la herida, la cicatriz. Entonces, en su momento tuvo cambios en la morfología y el funcionamiento. Puede ser que les quede de secuela no solo la cicatriz, sino el funcionamiento. Por eso que hay muchos pacientes posterior a tuberculosis, posterior a neumonías a repetición, posterior a neumonía por COVID, y a ellos su saturación normal ya no es la misma que era cuando estaban sanos, ya no es 99, 100, 98, ya no. Y ahora su nuevo basal, su nuevo rango de saturación normal, entre comillas, para ellos es 94, 95, 93. Les quedó ya una cicatriz, ya están entonces en un nuevo estado basal. Eso es la morbilidad de la enfermedad. Sí, ahora vamos a hablar también de la morbilidad, que todo lo que te produce, ¿no? Todas las consecuencias, el daño que te producen las enfermedades, ¿no? Entonces, teniendo esas bases, nosotros vamos a tener ya el cuidado clínico y vamos a poder dar una terapéutica adecuada a nuestro paciente. Entonces, el proceso patológico, ¿qué incluye? El estudio de la etiología, patogenia, cambios morfológicos, cambios funcionales que nos llevan a tener un significado clínico. Eso es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en la neumonía, volvamos a la neumonía, un caso muy práctico. Tiene una causa. Generalmente el germen que produce las neumonías con mayor frecuencia es el neumococo. ¿Ya? Entonces, ya tiene la etiología. Ahora los mecanismos por los cuales se produce la patogenia, ¿no? Cómo ingresa, cómo hay microaspiraciones, el neumococo ingresa, empieza a proliferarse, hay respuesta inflamatoria dentro de los alvéolos, ¿no? Secreciones, liberación de citoquinas. Todo ello va a causar cambios en la forma, cambios morfológicos, ¿ya? Y esos cambios en la forma van a causar cambios o trastornos funcionales, o sea, del funcionamiento. ¿Me entienden a qué me refiero con trastornos funcionales, no? Trastornos de la función del órgano. Ya no funciona igual el órgano. Y todo eso se va a traducir en un significado clínico. Ya el paciente va a empezar a tener tos, a desaturar, a tener falta de aire, a hacer esfuerzo respiratorio, a respirar más rápido, a querer toser y expectorar esa secreción purulenta que tienen las vías respiratorias, ¿no? ¿Ya? A eso nos referimos con el proceso patológico. La etiología. La etiología, ¿a qué se refiere cuando hablamos de etiología? Los niveles de casos que hay. Etiología significa la causa. ¿Alguna vez han tratado ya ese tema? Etiología. ¿Saben qué es? Etiología, la génesis, el origen, la causa. Cuando decimos, ¿cuál es la etiología o la etiología más frecuente? Porque hay varias causas. Pero la etiología más frecuente de la neumonía, la causa más frecuente es la infección por neumococo. El neumococo es la causa, ¿ya? Bueno, antes y hasta la actualidad sabemos, no solamente en la antigüedad, sino en la actualidad,
Se creía que la causa de las enfermedades, ¿qué cosa era, chicos? Antes, en la época primitiva, en la Edad Media, antes de Cristo y hasta ahora, se creía en un concepto mágico religioso, ¿no? En el que se pensaba que si te dio tal enfermedad o vino tal plaga o lo que fuera, es por un castigo divino. No digo que a su momento lo haya sido, bueno, ya ahí hagamos un paréntesis con los temas religiosos, pero incluso antes de saber de Cristo se creía y se tenía miedo y ya la gente nombraba dioses, ¿no? Ya sea el sol, la luna, las estrellas, la tierra, ¿no? Y que si te daba una enfermedad e incluso morías por esta enfermedad, era un castigo divino, ¿no? O era el premio de los dioses. ¿Por qué? Porque esa persona era mala, ¿no? Entonces se enfermó porque era mala, entonces Dios nos premió castigando a esta persona que nos hizo daño, digamos, ¿no? O que era que había la intervención de demonios, ¿no? O que eran producidos por brujas o brujos, ¿no? Entonces, y que pues había que aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, si a alguien, ustedes creen que en esa época, incluso ahora, ¿no? Que en esa época se les dijera, no, tú estás mal y estás así de enferma, porque en ese momento ustedes creen que no había cáncer, quizá había, ¿no? O alguna otra enfermedad. O les dio apendicitis, y pues en ese tiempo no iban a diagnosticar apendicitis, pero se les hizo la peritonitis, se complicaron y murieron. Entonces, ya cuando los veían mal, decían, pues, bueno, es un castigo de Dios, hay que dejarlo ir, ¿no? Porque, bueno, digamos, el cielo, el sol, cualquier Dios que ellos veneraban, es el causante de eso y hay que respetarlo. Entonces, ahí, en esas épocas, no se buscaban otras causas, ¿no? Se atribuía solamente que era, pues, por dioses, demonios, ¿no? Y ya no avanzaban más en el estudio de las enfermedades. ¿Y quiénes eran los que intervenían en la sanación? Los brujos, los curanderos, ¿no? Las brujas, los chamanes, los sacerdotes, ¿no? Y ello sigue pasando hasta ahora, ¿no? ¿Quién no ha visto en algún lugar de la ciudad, en algún poste, un letrero que diga curandero, ¿no? O brujo, o amarre, no sé, tantas cosas? Que sí, todavía la gente sigue creyendo, ¿no? Es más, siguen creyendo de que, pues, por la limpia que les hace el chamán, se van a curar de tal o cual enfermedad, ¿no? Por eso es que les digo que ello perdura, pues, ese pensamiento hasta la actualidad. Además, se adicionó actualmente ya causas genéticas, intrínsecas a la persona, causas adquiridas, ¿no? Por ejemplo, genéticas con la predisposición, por ejemplo, cáncer de mama. Hay ciertos cánceres de mama que hacen de que más de una mujer en una familia tengan la predisposición de tener cáncer de mama, ¿no? Entonces, ya tiene su factor genético, un factor intrínseco con el cual ellos nacieron o ellas nacieron, ¿no? Y causa adquirida. El cáncer de pulmón, digamos, no es algo con lo que ya uno nace. Puede ser que alguien que no tuvo predisposición genética de ningún tipo de cáncer en la familia, pero fumó tanto como chino en quiebra, como dicen, toda su vida, entonces tiene una alta posibilidad de hacer un cáncer de pulmón. Entonces es una causa adquirida, ¿no? Por factores de riesgo. Esto, a lo largo del tiempo, hemos visto que los hombres han elaborado diferentes modelos conceptuales para explicar el proceso salud-enfermedad, ¿no? Entonces, inicialmente, lo que les decía, el concepto mágico religioso, que se atribuye a los dioses, castigos divinos, malos espíritus, ¿no? La siguiente teoría era la teoría de la ley natural, ¿no? Que se enfocó más en el siglo VI a.C. Era ya conformada una teoría naturalista del cuerpo humano, ¿no?
entraba a tallar ya la naturaleza, el agua, la tierra, el fuego, el aire. Creían que eran los causantes de algunas enfermedades o quienes propiciaban las enfermedades en las personas, ¿no? Todo lo que está afuera de ellos, en la naturaleza. Luego, también tenemos otra teoría u otro concepto del contagionismo. Ya en el siglo XVI, al siglo XVII, ya se empezaba a creer ya que las enfermedades podían ser contagiosas, ¿no? Que la misma sintomatología que tenía su hija, su sobrina, su mamá, ¿no? En el mismo tiempo o en la misma época podían significar que era producto de algo que los está contagiando a todos ellos, ¿no? Entonces ya van buscando causas que hacen que distintas personas se enfermen de lo mismo. Entonces dicen, hay algo más que está haciendo que todos ellos se estén enfermando de lo mismo, ¿no? Luego, el proceso salud-enfermedad, la teoría de la unicausalidad. En el siglo XIX ya se creía que había un agente biológico causal, ¿no? Y buscaban saber cuál era este agente biológico externo a la persona, lo buscaban en la sociedad para ver qué medidas podían tomar para prevenir y empezar a hacer la cura. Entonces es ahí donde ya en el siglo XIX empiezan a buscarse hacer los fármacos. Entonces en esta época es la época de Pasteur, de Koch, ¿no? Que empezaron a hacer estudios, a buscar, a hallar las causas y los antibióticos, ¿ya? Pero no se explicaban por qué la gente que estaban hallando no le causaba enfermedad a todos. En ese tiempo se empezó a pensar ya, ¿por qué ya si hay un agente que yo encuentro, digamos, en el agua sucia, ¿no? O en ese hongo que está creciendo encima de la comida, ¿por qué a algunos que lo consumen o a algunas personas que están en contacto de este agente hacen enfermedad y otros no? Probablemente, ¿por qué? Porque hay personas que son que tienen inmunodeficiencias, ¿no? Que otras. Entonces, si a un VIH, digamos, con un paciente con VIH puede tener infecciones, cualquier tipo de infección, ¿no? Pero de repente el contacto con el mismo germen con el que se contactó ese paciente de VIH a una persona sana no le hace nada. Entonces ya empezaron ya a hacerse esas preguntas. Posteriormente ya tenemos la teoría de la multicausalidad desde 1960, más o menos, que plantea un equilibrio entre ya no solo agente, sino el ambiente y el huésped. Inicialmente era el ambiente, ¿no? Que algo externo a ellos les causaba la enfermedad. Después que ya hay un agente, algo que está causando la enfermedad, no solo el ambiente. Y después pasamos allá a unir todo, ya estos factores, ¿no? Ya no solamente el agente, el ambiente, sino también problemas del mismo huésped, de la misma persona. Entonces, si no hay un equilibrio entre el agente, el ambiente y el huésped, pues se producían las enfermedades, o se producen las enfermedades. El concepto moderno de salud es este. La OMS se pronunció en el 58 y el 84. Van a leer cuál es la definición actual de salud. ¿Ya, chicos? Eso tienen que tenerlo muy claro y hacer las diferencias en cuanto a las teorías que hemos mencionado, ¿ya? Porque ya ahora actualmente empieza a tallar ya el bienestar, no solamente físico, que es de lo que se hablaba antes, sino ya también el bienestar de la mente, ¿no? La salud mental, ya es parte ya de la definición de salud, ¿ya? Bueno.
A esto me refería con los cambios morfológicos, ¿no? Este es un pulmón sano, ven, es un pulmón medio meloncito, rosadito, ¿no? Y este es un pulmón que en macro se ve muy dañado, negro, con muchas cicatrices, con fibrosis, ¿no? Eso es en macro. En macro quiere decir a lo grande, en su tamaño normal. Y en micro es a nivel celular. ¿Cómo están las células, los alvéolos, dentro del pulmón? En un pulmón sano y en un pulmón enfermo, dañado, con cicatriz. ¿Ya? Trastornos funcionales son los cambios morfológicos influyen sobre la función normal y determinan las manifestaciones clínicas. Lo que conversamos. Si cambia la morfología, que es la forma, la estructura, entonces va a cambiar la función. ¿Sí? ¿Queda claro eso, no, chicos? Y si se cambia la función del órgano y sistema, ¿qué van a ver? Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son los signos y síntomas. ¿Ya? Ahora, ¿qué son síndromes? ¿Han hablado ya anteriormente de síndromes? Ustedes cuando los enseñen clínica, les van a hacer evaluar a pacientes y a hacerles diagnósticos sindrómicos. El conjunto de signos y síntomas. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿m? Que se pueden presentar en distintas enfermedades también, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, entre signos y síntomas. Los signos son lo que el médico puede evaluar y los síntomas son lo que siente. Lo que sí es muy importante, sí. Signo es lo que objetivamente el médico encuentra al examen del paciente. Y síntoma, lo que el paciente viene y les dice que siente. Síntoma de sentir. ¿Ya? Ellos dicen, yo siento tal cosa, pero tú lo examinas y no tienes. Bueno, puede contradecirse lo que el paciente dice con lo que se objetiva también. Y muchas veces a lo largo de su carrera les va a pasar. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, eso es lo que les decía. La enfermedad A tiene estos signos y síntomas. La enfermedad C tiene estos signos y síntomas. Y en ambos se repite este signo o síntoma que es el circulito, ¿no? Hay enfermedades que pueden tener los mismos síntomas, pero siempre hay algo que va a haber de más o que no va a haber, que lo va a diferenciar de otra enfermedad. ¿Ya? La evolución natural de la enfermedad. Nosotros, a lo largo de la carrera y a medida que nosotros sepamos por qué se producen las enfermedades, las alteraciones en el organismo del paciente, vamos a poder tener una idea del pronóstico, del desenlace y de la recuperación del paciente. Ustedes han escuchado cuando les dicen a los familiares en un informe médico, a alguien, algún familiar o en la práctica clínica, en algún hospital que hayan visto, todavía no en hospitales, ¿no, chicos? Ninguno, ¿no? Van a ir, pero van a ver y van a escuchar el término pronóstico reservado, o pronóstico malo, o pronóstico bueno, o pronóstico malo a corto plazo. Entonces, como su nombre mismo lo dice, pronóstico bueno, el paciente lo más probable es que se recupere de su enfermedad y que salga bien de esto. Pronóstico malo es que no supere la enfermedad y quede con secuela o incluso la consecuencia sea el fallecimiento, la muerte del paciente. ¿Cómo lo vamos a saber? Según el contexto en el que se presente las enfermedades en cada paciente. Digamos, tengo un joven que no deportista, no tiene ninguna enfermedad, 25 años, juega fútbol y en un juego se lesionó, se desgarró un músculo en la pierna.
Entonces se automedicó y estuvo consumiendo ciertos medicamentos que son del grupo de los medicamentos que pueden causar hemorragia digestiva. O sea, una lesión y un sangrado a nivel del estómago. Este paciente necesita, entonces, una hemorragia digestiva, necesita una endoscopía. ¿Ya? Si el paciente viene con nosotros y tiene una hemoglobina no tan baja, ya no llega sangrando, se le suspendió ese medicamento, ya no lo consume, o sea, el factor de riesgo ya no está, ¿no? Solamente necesitaría una endoscopía y muy probablemente, si es que él es tan sano, como dice, como vemos nosotros, el pronóstico sea bueno. Quiere decir que él es muy probable que se recupere. Le damos la endoscopía, un tipo de cauterización mediante la endoscopía, se soluciona esa heridita que tiene o esa úlcera que tiene en el estómago y salga como si no hubiera pasado en el tiempo, ¿no? Y se recupera. Este paciente puede tener un pronóstico bueno. Pero suponiendo que tenemos un paciente cirrótico, que consumía alcohol toda su vida, trago corto, cañazo, hasta quedar inconsciente, tiene cirrosis avanzada, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene enfermedad renal crónica, se dializa y viene con una hemorragia digestiva. Ustedes de entrada, ¿qué podrían decir? ¿Que el pronóstico es bueno o el pronóstico es malo? Es malo, o sea, yo no tengo muchas esperanzas con ese paciente. Más si viene chocado, hipotenso, con anemia severa, sigue sangrando, el pronóstico es malo. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el problema en él, qué otras alteraciones también tiene, vamos a saber determinar cuál es el pronóstico de nuestros pacientes. Asimismo, cuál va a ser el desenlace y cuál podría ser su posible recuperación. Por ejemplo, en el joven, nosotros ya sabemos que está mal. Si sabemos que hay una herida, una lesión en el estómago que se produjo por tal o cual cosa, entonces ya sé que la solución es la endoscopía terapéutica, ¿no? Y pues con ello muy posiblemente se recupere y sepamos cómo va a ser todo el proceso de recuperación. El proceso diagnóstico, en el proceso en el cual nosotros vamos a llegar a un diagnóstico. ¿Cómo empezamos? Si el paciente nos viene, nosotros ¿qué vamos a necesitar para hacerle el diagnóstico al paciente? Una historia clínica, una evaluación física y laboratorio. Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene un paciente, vamos a hacer un ejemplo ahí, práctico con ustedes, no se me duerman, ¿ya? Digamos, viene un paciente, a ver, ¿qué puede ser? Una señora de 60 años, viene quejumbrosa, con su manito cae en el abdomen bajo, caminando con fastidio, diaforética. ¿Qué es lo primero que preguntaría? Si es que es reciente, por ejemplo, el tiempo. Un tiempo de enfermedad. Ya. Después de un evento. Uno cada uno. Tú. ¿En qué parte le duele? Señora, parece que le duele algo. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele y ¿No? qué más? Intensidad y La frecuencia. semiología del dolor. Ustedes todavía no llevan semiología, pero cuando alguien habla de dolor, ahí ya tiene para hacer Varias un preguntas. montón de datos. ¿Dónde es el dolor para empezar? ¿Cómo es el dolor? ¿Se irradia o no? ¿Calma o no? ¿Tiene posición antálgica o no? ¿La intensidad? ¿No? ¿Qué lo produce? Cantidad de cosas que ustedes pueden preguntar. Signos asociados o síntomas asociados. Entonces ya, le viene, ¿qué le duele? La intensidad, ¿cuánto tiempo? ¿Qué más? Muy importante en la historia clínica o en la anamnesis, antecedentes patológicos. ¿Qué quiere decir? Antecedentes de otras enfermedades. Patológicos, enfermedades, ¿ya? Entonces, si sufre de alguna otra enfermedad. Sí, doctora, vengo con ya 3 días de dolor, me duele irregular, a veces un poco más, el abdomen bajo, ¿no? De moderada intensidad.
¿Qué más preguntas? El dolor, ¿dónde? ¿Cuántos días? Y si tengo otras enfermedades, sí, tengo diabetes e hipertensión y siempre me da infecciones urinarias. Si es alérgica a un medicamento. Si está tomando, señora, Es alérgica. si es alérgica a algún medicamento o medicación habitual, digamos. ¿Por qué preguntamos eso? Porque me está diciendo que es diabética e hipertensa. Es distinto enfocar el caso en un paciente que se controla sus enfermedades que un paciente que no se controla. Entonces, si yo voy a pensar en un problema infeccioso en ese paciente, entonces va a ser distinto mi manejo que si fuese una paciente con diabetes e hipertensión controlada, que si es en una paciente que no controla sus enfermedades, que no toma nada para la diabetes, que no toma nada para la presión. ¿No es cierto? Es importante, señora, medicación habitual que toma normalmente. ¿No? ¿Qué más? Tú, no me dices. ¿A qué se dedica o si está expuesta a los factores ambientales? Ya, puede ser. En este caso específicamente no sé qué tanto nos serviría, ¿sabes? Porque, bueno, las infecciones urinarias no están muy relacionadas a digamos, temas laborales, ¿no? Pero ya, es importante saber su actividad normal. En muchas otras enfermedades sí nos va a servir mucho. ¿Qué más? Por ejemplo, un pintor que es asmático, el que él me diga su ocupación, que es muy importante y es parte de la historia clínica que hacemos ya toda elaborada a todos los pacientes. En este caso, no digo que no sirva la ocupación, ¿no? Sirve mucho, pero en este caso la infección urinaria quizá no sea tan relevante. Pero por ejemplo, en el caso de un paciente asmático que es pintor, sí, porque él está expuesto a sustancias químicas, tóxicas, que pueden inhalar y le puede exacerbar su asma, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa preguntaríamos? Claro, tú sigues. Yo ya le soplé. Causas de dolor abdominal bajo hay un montón, ¿ya? Ya les dije que es una infección urinaria. Entonces, señora, ¿qué otros síntomas aparte del dolor abdominal tiene? Me duele todo mi cuerpo me duele todo. Ya, pero ¿cómo empezaron las molestias? Entonces ya tienen que aprender a preguntar, porque el paciente no te va a decir, doctora, vengo porque tengo factores de riesgo, soy diabética, hipertensa y tengo infección urinaria. No. Entonces te van a venir a decir, ay, no sé qué tengo, me duele, y te duele acá y más allá. ¿No? Ustedes tienen que saber enfocar las preguntas para hacer ya unidad clínica. Entonces, ¿qué otras molestias aparte del dolor? Síntomas asociados. Me quema, me arde cuando orino. Ya varios días estoy así. Otros síntomas. ¿Qué otros síntomas pueden haber infección? Náuseas, vómitos, fiebre. Les dije que venía con escalofríos, tiritando, diaforético. Señora, ¿le da fiebre? Ay, creo que sí, porque yo me muero de escalofríos, me duele todo, mis huesos, mis músculos, todo. ¿Temperatura? Bueno, y así con la historia clínica entonces, ¿ya? Entonces, para hacer el diagnóstico de entrada, la historia clínica. Siguiente, la exploración física. Eso es importante, de cajón. Hay mucha gente que va a venir a ustedes diciéndole los verdaderos síntomas que tienen. Hay quienes se van a inventar síntomas también. Hay pacientes que le van a llegar supuestamente convulsionando, pero no, son movimientos que ellos o ellas inventan para manipular al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿no? Entonces ustedes tienen que corroborarlo con su examen físico. El examen físico empieza desde la inspección, desde cuando venga el paciente. Ustedes en el transcurso del tiempo van a tener el ojo para ver si ese paciente que me está ingresando por la puerta está convulsionando realmente o se está haciendo. Chicos, se van a sorprender cuando salgan con su título a trabajar.
que ya el vigilante incluso les puede decir, sin desmerecer su trabajo, les va a decir, doctora, es una conver. Es una conversiva, es una señora, una paciente ganancial que trata de manipular, ¿no? Entonces vienen chorreándose en la silla de ruedas, vienen en silla o en camilla, sacudiéndose, ¿no? Y dice, señora, y voltean, parpadean, no sé tanto. Para eso tienes que examinar. Y la familia te viene diciendo, doctora, vengo porque está convulsionando, estoy trayendo a mi familiar que está convulsionando hace rato. Ellos te quieren dar el diagnóstico muchas veces, pero ustedes tienen que corroborarlo con su examen físico, ¿ya? Pruebas de ayuda diagnóstica. Hay pacientes también que vienen con un poquito de diarrea, dolor abdominal, me dicen, me duele el abdomen, vengo porque estoy con diarrea y me duele el abdomen. El que no examina puede decir, es una diarrea, y pasa, me ha pasado hace poco. Pasa, que vino con diarrea, náuseas, vómitos, malestar, parece que comió en la calle, entonces todo cuadra, dice una, es una diarrea, señor, lávese las manos, alta. Le dan de alta y al día siguiente regresa, después de 24 horas. Doctora, me sigue doliendo, ya no sé qué más, ya tanta diarrea, tanto malestar puede darme una diarrea, ya no he ido a estudiar, estoy todo el día en cama, no puedo comer porque me dan náuseas, tengo intolerancia oral, sigo con fiebre y me muevo un poquito y ya mi abdomen me duele. Claro que toda esa información se las estoy resumiendo, porque un paciente con verdadero dolor abdominal no te habla tan fluido como yo les estoy contando, ¿no? Ya, incluso hasta habla entrecortado porque hablar hasta les duele el abdomen por hablar. Entonces tú te das cuenta de esto es una diarrea, tanto así. Vas y examinas, tiene reacción peritoneal, es un abdomen quirúrgico, probablemente una apendicitis o lo que fuera, pero algo quirúrgico. Que si el movimiento nomás le duele un poquito, salta el abdomen, salta de dolor. Entonces, tienen que examinar. Para hallar el diagnóstico, entonces el examen físico importantísimo. Y si nosotros queremos corroborar o diferenciar entre una y otra enfermedad, apoyándonos en exámenes de diagnóstico, en exámenes de laboratorio, pues también lo hacemos, ¿ya? Todo ello entonces nos permite hacer un análisis y llevar a hacer una unidad clínica con todos los datos que ya estamos teniendo y probabilidad clínica. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, hay casos en los que sí son pues cantaditas las infecciones urinarias, cantaditas las diarreas, las intoxicaciones alimentarias, ¿no? Pero ustedes saben que es ACV o SB, enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, como se llamaban. Entonces, un paciente que está caminando delante de ustedes, un viejito que sufre de cuántas enfermedades sufrirá, se desploma, se desmaya. Dentro de nuestras primeras posibilidades diagnósticas está un infarto cerebral, un SB. Pero el SB es isquémico o es hemorrágico. Y yo, tan solo viéndolo, no puedo definir cuál de ellos es. No puedo, porque yo no tengo ojos biónicos para ver qué hay dentro de su cerebro, si está infartado o si está lleno de sangre su cerebro. ¿No es cierto? Entonces necesito una tomografía, necesito de esta ayuda diagnóstica para poder diagnosticar al paciente. ¿Sí? No hay enfermedades que sí o sí, pero para llegar al diagnóstico y distinguir entre una u otra probabilidad, necesitamos los exámenes definitivamente. Hay que saber usar y racionalizar los exámenes también, ¿ya? Y parámetros de laboratorio. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, chicos. Lo van a ver en patología clínica, pero tienen que saber que los exámenes de diagnóstico, los de laboratorio, tienen una validez establecida y una confiabilidad establecida, una especificidad y una sensibilidad ya establecida. La validez es la herramienta de medición que determina, y esta herramienta determina lo que mide. Qué tan válido es usar, por ejemplo, un examen de orina, digamos, ¿no? Para ver si esta paciente tiene anemia.
El examen de orina no tiene validez para diagnosticar anemia, ¿no? Lo que necesitamos es la hemoglobina, que está dentro del hemograma. No puede estar, podemos pedir solamente hemoglobina también si solamente queremos ver la hemoglobina. Entonces, ya, no es válido, no tiene validez el examen de orina para diagnosticar una anemia, ¿no? La confiabilidad. Al repetir el resultado es el mismo. Quiere decir que de repente pues llega un paciente y está pálida como papel. Y tú dices, esta señora debe ser anémica. Le voy a pedir su hemoglobina. Y le pides y está en 3. Yo he visto hemoglobina en 3. En 3. 3 y la señora sigue viva. No, laboratorio se ha equivocado, dice la señora. Que le repitan el examen. Y sale 3. O 3.1. 3.2. Ya ahí nomás. ¿Se equivocó el laboratorio? No. Entonces sí es confiable, tiene la confiabilidad necesaria para decir, pues sí es, ¿no? Sí es el resultado. Ya estamos sacando 2 veces en el mismo laboratorio. Va a otro laboratorio fuera, Roy. Se lo saca también. Todas esas pruebas son confiables siempre y cuando se les repita salgan los mismos resultados. ¿Cuál es tu nombre, niño? ¿Tu nombre? ¿Ah? Sandra. Sandy. Ponte de pie, Sandy. Un ratito estira las piernas. A veces después del almuerzo nos da sueño, cansancio. Es que tus piernitas, muévelas. Ya, entonces estábamos hablando del ejemplo, Sandy, de la confiabilidad, ¿no? ¿Qué ejemplo estábamos dando? De la anemia, ¿no? Que a veces pensamos que el resultado no es, pero sí es. Y si hay enfermedades que pueden explicarlo, ¿no? Por ejemplo, una anemia plástica. La médula no funciona, está enferma, no produce glóbulos rojos, no hay hemoglobina. Y como la paciente está tan acostumbrada y la evolución ha sido, pues, de esta enfermedad ha sido crónica, ¿no? Entonces su cuerpo ya está adaptado para vivir con 3 de hemoglobina. Claro que muy débil, con la justa se mueve, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es sensibilidad y especificidad? La sensibilidad es la proporción de enfermos que son positivos a la prueba. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que en la época COVID había gente que era COVID pero con la prueba negativa? ¿No? Entonces, tenía no una sensibilidad del 100% o no era muy alta la sensibilidad de las pruebas rápidas del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque no lograba detectar todos los casos positivos, ¿ya? No lograba detectar todos los positivos. Pero en caso salga positivo la prueba de COVID, ¿podemos decir que se equivocó? Es poco probable que se haya equivocado. Entonces quiere decir que tiene una alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a determinar la mayor cantidad posible de enfermos que sí lo están, ¿no? Y nos descarta la enfermedad si es que sale negativa. La especificidad es la proporción de sanos que son negativos a la prueba. Por ejemplo, el dímero D es un examen que nosotros usamos para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Entonces, si el dímero D sale normal, nos aleja la posibilidad de que haya un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya, chicos? Morbilidad, lo que comentaba su compañero. Efectos que tiene una enfermedad sobre la vida de las personas. Digamos, una persona que hace manualidades, que hace tejidos, bordados, un cirujano de mano que necesita tener mucha precisión, hacer movimientos con los deditos, con la mano, con la muñeca, que tenga artritis reumatoidea, en la que se ven deformes sus huesos de la mano, las articulaciones son muy dolorosas, hay limitación en la movilidad.
¿Ustedes creen que ellos van a poder continuar con su vida normal, como si tuvieran las manos sanas? No, tiene efecto, ya tiene un impacto sobre la vida y la vida de este paciente, ¿no? De su día a día. La mortalidad. ¿Qué es la tasa de mortalidad? Es el número de muertes por año. ¿Ya? Y la mortalidad la tasa de mortalidad va a depender mucho de la población. La mortalidad de los cánceres de estómago, digamos, en un chinito o en un japonés, va a ser distinta a la mortalidad que tenemos acá en el Perú por cáncer de estómago. Para empezar, probablemente a ellos les dé más frecuentemente, pero nosotros diagnosticamos muy lento, muchas veces no diagnosticamos si nos muere más, ¿no? Entonces, y así, por distintos factores, la mortalidad puede ser distinta en distintas partes del mundo, en distintas poblaciones, por X factores. Y ahora llegamos a la época, ya es lo último, chicos, ya, la prevención. Si nosotros sabemos cuál es el problema, como habíamos conversado, vamos a querer prevenir esta enfermedad. La prevención primaria, vamos a tener prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿ya? ¿Cuántos tipos de prevención? A ver, digan en voz alta. Primaria, secundaria y terciaria. Son 3, primaria, secundaria y terciaria. La primaria es cuando no hay enfermedad, pero eliminas los factores de riesgo. Digamos, en jóvenes que no padecen de ninguna enfermedad, están sanos y nosotros les llevamos charlas, orientaciones, los incentivamos, los involucramos en temas saludables como de deporte, ¿no? Y captamos su atención más en el deporte y hacemos que ellos, mediante pues todas nuestras técnicas, no fumen. Entonces es una prevención primaria. Estos chicos no tienen enfermedad, no tienen sintomatología y estamos eliminando el factor de riesgo que es consumo de tabaco, ¿no? Estamos haciendo una prevención primaria antes de que suceda la enfermedad. Secundaria es cuando hay enfermedad, pero la persona es asintomática. Secundaria es cuando entonces ya hay enfermedad, pero no tiene síntomas en el paciente, ¿ya? Y vamos a dar un tratamiento oportuno, temprano. Terciaria es cuando hay enfermedad y hay síntomas. Por ejemplo, un paciente cirrótico. ¿Ustedes tienen idea más o menos cómo es la cirrosis? ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad de qué órgano? Del hígado, ¿no? El hígado está muy enfermo, muy comprometido. Una de las causas más importantes, y por no decir la principal acá en la población, el alcohol. El consumo de alcohol, pero no cualquier alcohol. Bueno, ese no es el que se va y se toma su chelita el fin de semana, o una vez al año, no. Esos que consumen cañazo, ron, trago corto, hasta alcohol medicinal quieren tomar esto, ¿no? Entonces, y tienen cirrosis. Pero uno los motiva, les informa, habla con la familia para que haya un soporte familiar también, una intervención de ellos, y se suspende el alcohol. Es más, lo podemos llevar a Alcohólicos Anónimos, no sé. El asunto es que suspendemos el alcohol. Nuestra delegada nos va a decir qué tipo de prevención sería esta. Para la cirrosis. Para el caso que diga. Primaria, secundaria o terciaria. Sería terciaria. ¿Por qué? Porque en el caso de que ya sea diagnosticado la cirrosis, lo que se va a intentar es prevenir que ésta pueda, digamos, empeorar o que pueda tener, o que pueda, digamos, comprometer algún otro tipo de sistema, tal vez puedan haber complicaciones con el paciente. Le estamos quitando el alcohol, entonces le estamos quitando el factor de riesgo, estamos previniendo otras complicaciones, ¿no? Estamos previniendo mayor deterioro
de que se siga deteriorando ese hígado con más y más consumo de alcohol, ¿no? Pero ya el paciente pues ya tiene la enfermedad, ya tiene la sintomatología, ya probablemente ya nuestras medidas tengan pocos efectos también a futuro, ¿no? Porque igual pues el paciente cirrótico igual en algún momento va a entrar en falla y va a fallecer. Entonces esta es la repetición de lo que habíamos mencionado, prevención primaria, secundaria y terciaria. Chicos, la vacuna contra el COVID, ¿qué tipo de prevención es? Primaria, porque se pone la vacuna antes de contraer la infección, antes de la enfermedad, antes de los síntomas. Bueno, ¿cuál es el agente causal? El SARS-CoV-2. Ya. En este ejemplo, un último ejemplo, chicos. Un paciente fumador de 40 años con diagnóstico de EPOC presenta tos sin expectoración, labios oscuros, uñas amarillentas. Al examen tiene roncos y saturación de oxígeno de 95%. ¿Qué órganos están comprometidos? Levanten la mano. Pulmones. ¿Tú? ¿Qué más? Acá hay varios datos, ¿ah? Podríamos decir también el sistema tegumentario por las uñas y los labios. Así es. Los pacientes con hipoxemia aguda o crónica van a presentar una coloración azulina, violácea, no solamente en las extremidades, en la parte distal de las extremidades como son las yemas de los dedos, de las manos o de los pies, sino también una coloración violácea en los labios, una coloración oscura, como mencionan acá, ¿no? También van a presentar alteraciones en las uñas, los roncos al examen físico. Vamos a agarrar el estetoscopio, le vamos a querer examinar los pulmones y no solamente los pulmones se van a ver alterados, sino también los bronquios. Por eso es que escuchamos los roncos. Los roncos se escuchan, que son como ronquidos, se escuchan cuando hay alteración en los bronquios, ¿ya? Y si satura bajo, pues puede afectar, si es que satura bajo de forma crónica, puede afectar a muchos órganos más, ¿ya? Por la baja oxigenación. ¿Por qué? Porque hace que, si tiene los órganos, es como que el oxígeno es el combustible, ¿no? Si el combustible está bajo, entonces los demás órganos están sufriendo para funcionar con poco combustible, ¿no es cierto? Profesor, ¿no sería más por la nicotina? Lo que pasa es que el 25% es una hipoxia muy leve. ¿Perdón? ¿No ¿El qué? ¿No sería más por la nicotina los síntomas? Porque También. la hipoxia es muy leve. Entonces, En este caso, no es, mira, la saturación normal es del 96 al 100%. 95 no es muy bajo, ¿no? Por eso sí, su compañero dice, no es muy baja la saturación, sí. Pero si es una saturación baja crónica, puede causar una hipoxemia crónica que puede causar alteración de distintas partes de nuestro cuerpo. Ahora, por ser fumador, por el dato de ser fumador y pues estar en contacto permanente durante 40 años con la nicotina también, sobre todo las uñas amarillentas. Listo, chicos. Terminamos la teoría.